Ya está en nuestros estudios el doctor Alberto Vázquez Ríos, es vicedecano del Colegio de Abogados de Lima, maestro universitario, abogado en ejercicio, a quien le he invitado hoy día porque nuestro país, en medio de la agenda que nos quieren imponer a algunos importantes medios de comunicación, está pasando por desapercibido decisiones importantes que debe tomar hoy día el Congreso de la República. Una de estas decisiones importantes, por ejemplo, es la designación del defensor del pueblo. Es importantísimo para el sistema democrático que vive en nuestro país. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el reparo que tiene un sector del Congreso de la República para no sumar los 80 votos que necesita para designarse al defensor del pueblo? Hoy, en el Pleno, en segunda votación, va a evaluarse si sale humo blanco y tenemos defensor del pueblo. Pero eso es una parte. El otro lado es que también una instancia democrática de garantía constitucional como es el Tribunal Constitucional de nuestro país está cojo. 2 asientos de magistrados del Tribunal Constitucional se encuentran vacíos, porque simplemente el Poder Legislativo no designa sus reemplazos. Y esta situación que tiene que ver con la democracia, el sistema democrático de nuestro país, tiene que preocuparnos a todos, y de esto pareciera que no debería estar en la agenda de los ciudadanos de a pie, y eso hay que protestar. Don Alberto Vázquez Ríos se encuentra con nosotros, saludarlo, darle los buenos días y las gracias por estar aquí en nuestros estudios y pedirle su apreciación. ¿Por qué no hay defensor del pueblo? ¿Por qué no está completo el quórum de magistrados del Tribunal Constitucional? Muchas gracias. El primer tema, referido a la necesidad de designar, de nombrar al defensor del pueblo. Efectivamente, el defensor del pueblo es un organismo encargado de la tutela de los derechos humanos, de defender la estructura democrática del país y obviamente preocuparse también del bienestar y la justicia social que debe haber en nuestra patria. Desde ese punto de vista, resulta trascendente su designación. Obviamente, en el escenario nacional aparece un candidato, ¿no?, a quien le han vinculado con ideas de carácter partidario, político partidario. Y desde ese punto de vista lo quieren descalificar. Pero en el Perú, pues, pienso yo que muchas personas tienen una concepción definida políticamente y por esa razón no creo que se les puede descalificar, porque ya es una historia que han adquirido antes de postular esos cargos. El hecho de que tenga alguien una militancia política no es de ahora, pues, sino ha sido seguramente desde los claustros universitarios. Si me permite usted una apreciación, conozco a Walter Gutiérrez, ha sido mi alumno en la universidad, entonces conozco de sus merecimientos y yo creo que al margen de esa imputación de carácter partidario, creo que sería un eficiente defensor del pueblo, porque es un hombre ordenado y ha demostrado en el curso de su vida que, aparte de ser un eficiente empresario, también es un destacado abogado. Es un eximio profesional que tiene buena escuela, que se ha formado bien, y desde ese punto de vista yo creo que cumpliría eficientemente el papel de defensor del pueblo. Disculpe usted que haya hecho una referencia. Doctor, ¿y qué hacemos entonces para que la clase política acceda? Claro, es que ya se ha politizado la designación. Parece que ya se ha, como el Congreso está parcelado, ya la parcelación ha aparecido ya nítidamente para decir no queremos o queremos. Entonces ya se ha dramatizado la participación partidaria y en esa coyuntura va a ser difícil tener un defensor del pueblo ahorita. Difícil va a ser difícil. ¿Y la situación del Tribunal Constitucional? Bueno, el Tribunal Constitucional tiene
pendiente la designación de un miembro, de uno de sus miembros. ¿No son dos? Son dos, y hay otro que por razón de edad también debe retirarse, ¿no? Entonces, efectivamente, desde ese punto estaría cojo este tribunal, ¿no? Porque no vale que esté funcionando pues con gente, con personas ya que han concluido o que por razones debían haberse jubilado, ¿no? Entonces, es conveniente y es importante para la democracia y para la vida misma institucional en el país designar a este vocal, a este miembro del Tribunal Constitucional, para que de esa manera tengamos ya un organismo pues constituido y pueda pues participar activamente en la tutela de los derechos constitucionales, de las acciones de garantía y también de aspectos fundamentales que tienen que ver con la democracia y con la marcha institucional del país. Conozco de cerca la necesidad, la importancia de la designación y la forma como se han ido manejando y cómo se han ido capacitando los miembros del Tribunal los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Alguna vez me invitaron a mí a participar como una especie de asesor, como una especie de ¿consultor? De consultor. Entonces yo he aceptado, hemos estado ahí con otro colega más y hemos tenido activa participación, especialmente en el nuevo reglamento para designar jueces y magistrados, porque siempre ha habido un reclamo de que no había una eficiente designación de magistrado, porque se decía que era demasiado teórico o en todo caso pues no acorde a lo que ellos hacen. Muy académica la designación, claro, por decirlo menos. Claro, no muy así, exactamente. Entonces lo que ellos querían es que sea el reflejo de lo que ellos hacen en su vida cotidiana. Sí, por ejemplo, analizar las sentencias y las resoluciones que ellos han dictado, qué es su práctica diaria, ¿no? En ese sentido se ha modificado el reglamento, se ha recogido en parte ese reclamo y se le ha dado menos carácter aristocrático a la designación. Es decir, dejando de un lado un poco de repente los niveles académicos, claro, por decirlo menos, claro, que no dejan de ser importantes. Claro, muchos títulos, pues magíster, doctor, ¿no? Entonces ellos decían, no, pues, a nosotros que nos tomen examen, no tanto de esos títulos académicos o que quieran encontrar esta capacidad en ese aspecto formal, sino en el aspecto cotidiano de nuestra vida, en las resoluciones, en las sentencias que dictamos. Y desde ese punto de vista han tenido razón. Y este nuevo reglamento recoge y califica con un puntaje mayor, no con un puntaje mayor que seguramente este segmento de la aristocracia que yo llamo de la profesión, que es tener una maestría y un doctorado, ¿no? Perfecto. Que no ahora, todos pueden tener una maestría y un doctorado. Claro que sí. Ahora, doctor, ¿por qué a nuestro país, a nuestro Perú, le sucede a puertas de la transferencia de un gobierno, tengamos que tener el tema jurídico, porque si bien es cierto, nuestro país reclama atención a los sectores sociales desprotegidos, también un reclamo es la falta de justicia. Claro. Una falta de justicia que tenga características de celeridad, sea oportuna, va a aliviar. Sí. Va a aliviar al país. Claro. Entonces, ¿por qué tenemos que esperar la hora nona para tomar grandes decisiones? Doctor, mire lo que estamos hablando. Tribunal Constitucional está cojo, faltan magistrados. ¿Quién lo debe designar? El poder político, no lo ha hecho. Designación del defensor del pueblo, no hay. ¿Quién lo tiene que designar? El poder político. Actualmente, hoy día, doctor, está en el debate modificaciones al Código de Procedimientos Penales. Están generándose leyes por el poder político que aparentemente favorecerían, ¿no?, la lucha contra la corrupción. Entonces, ¿qué hacemos, doctor? Mire, parece que el sistema de designación de los miembros del Tribunal Constitucional y del Defensor del Pueblo debe despolitizarse. Y entonces, me parece una buena política sería dejar que la designación lo hagan los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura.
¿Hay garantías ahí que no hay, claro, no hay politización? Claro, porque ese organismo se ha creado con el ánimo de despolitizar la designación de los magistrados. Y entonces, si constitucionalmente se ha creado con ese propósito, ¿por qué no encargarle también la designación de los miembros del Tribunal Constitucional? Y del defensor del pueblo. Defensor del pueblo. Y de esa manera lo sustraemos del debate político, cotidiano, permanente, y entonces dejamos que un organismo técnico los designe. Me parece que esa sería la solución. Y evitamos entonces de que tener reunidos 80 magistrados, 80 congresistas para elegir al defensor del pueblo y al miembro del Tribunal Constitucional. Entonces, reunir 80 es un poco complicado porque hay intereses políticos, pero más fácilmente se podría reunir el organismo colegiado del Consejo Nacional de la Magistratura y nombrar pues a los que han sido calificados, a los que han sido previamente aptos, y ellos lo designarían. Ahora, doctor, hay un tema que también está en el debate político, el indulto. La figura jurídica del indulto es una figura jurídica competencia del Poder Judicial o de la investidura presidencial. Es una potestad constitucional del presidente de la República. Solamente él puede indultar, pero no en la forma como usted ha sabido el ejecución, no en esa forma, ¿no? Sino rodeándose de todos los elementos de verosimilitud, de seriedad y de alcances jurídicos, ¿no? Para no cometer errores, ¿no? Entonces, yo sé que ahora hay un tema pendiente que se está buscando manejarlo a través del indulto, ¿no? La situación del expresidente de la República, el señor Alberto Fujimori, ¿no? Entonces, eso merece quizás un pequeño debate, porque actualmente ha salido una declaración de un ex defensor, de un ex encargado de los asuntos de tutela del Estado, de defensa del Estado, que dice que no procederían delitos donde hay de por medio, por ejemplo, no solamente la lesa humanidad y también el hecho de haberlo, a ese periodista, el hecho de haberlo el que ha sido condenado, por ejemplo, por ese tipo de delitos, ¿no? Donde ha habido sino un abordaje. ¿Se acuerda usted que hay un periodista que lo han tenido? Lo secuestraron. No procede, dice, que en los delitos de secuestro. No procede. No procede. Cuando tú has sido condenado por delitos de secuestro, no procede el indulto. Ha venido declarado el doctor Valdivia, que ha sido una de las personas encargadas de la defensa de los derechos humanos en el Perú también. ¿Y eso está consignado en la ley? Así dice. Incluso es una ley especial que se ha aprobado durante la gestión del señor Fujimori. Tremendo. Doctor Vázquez Bejarano, de verdad le digo, conversar con usted, don Alberto, es un libro abierto. Claro. Yo creo que los que más ganan son nuestro público. Hoy día lo que usted nos ha dicho es cierto, pues. Hay que despolitizar la designación del titular de los titulares del Tribunal Constitucional y del Defensor del Pueblo. Claro. Ese es el problema. Hay que despolitizarlo. Hay que despolitizarlo. Yo recuerdo que cuando se creó el Consejo Nacional de la Magistratura, se decía en la exposición de motivos de la ley que el propósito es despolitizar la designación de los magistrados en el Perú. Y entonces, ¿quién creyera que a la postre se convirtió en más politizado que cuando antes de que se modificara la Constitución en ese aspecto, ¿no? Pero vamos manteniendo la filosofía de la creación de estos organismos, vamos fortaleciéndolos, vamos dándoles vida, vamos reviviéndolos nuevamente. Entonces yo creo que en el futuro, manteniendo su estructura, hay que procurar que en su composición exista menos politización.